Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad estamos en el local institucional en el Centro Histórico de Lima. El día de hoy vamos a tratar acerca del tema de pensión de viudez de los convivientes. El magistrado Carlos Mejía Ramírez realizará una interesante entrevista y por último, nuestro acostumbrado segmento de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Dumet. Ya regresamos con Tus Derechos. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy trataremos el tema de la pensión de viudez de los convivientes. Para ello contamos con la presencia de dos destacados panelistas, el doctor Arlan Martínez Morón, profesor de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad San Juan Bautista, y el doctor César Abanto Revilla, profesor de Seguridad Social en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y asesor externo de la Oficina de Normalización Previsional ONP. Bienvenidos al programa. Gracias. Antes de empezar el tema, creo que sería necesario ver y evaluar cómo se forma una familia, necesariamente a través del matrimonio. No, el Tribunal Constitucional lo ha desarrollado ya en algunas sentencias, de que la familia no solamente es en base al matrimonio, sino también a la unión de hecho. Esto es la unión libre de dos personas sin impedimento matrimonial, que a los 2 años ya crea un régimen patrimonial similar al matrimonio. Similar al matrimonio. ¿Y estas uniones de hecho generan algún tipo de derechos también? ¿Tienen algún derecho, obligaciones? ¿A partir de cuándo? Básicamente igual a un régimen patrimonial, a partir de los 2 años ya de la convivencia continua. 2 años de convivencia continua e inmediatamente ya todos los bienes que adquiramos forman parte de la sociedad ganancial. Así es, igual similar al matrimonio. Y el Código Civil también regula que para que tenga efectos legales tiene que haber un reconocimiento judicial. Ese es un tema de discusión, porque la Suprema ya en alguna jurisprudencia ha señalado que no requiere un reconocimiento judicial para establecerse. Simplemente con medios probatorios idóneos en cualquier tipo de proceso podría alegarse que hay ese vínculo similar al matrimonio, ¿no? ¿Y un medio probatorio idóneo sería, por ejemplo? Por ejemplo, la parte de nacimiento de los menores, por ejemplo, una constatación policial de la convivencia, entre otros, ¿no? Entre otros. Dígame, doctor Abanto, en el sistema de pensiones, los convivientes, ¿tienen algún derecho? A ver, hay que hacer una distinción. En Perú existe un sistema de pensiones que corre paralelo tanto el régimen público como el régimen privado. El régimen privado es el de las AFPs. En el régimen público tenemos al decreto ley 2530, que es el régimen de los funcionarios y servidores públicos. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, que comprende al decreto ley 19990 y los regímenes especiales, que justamente es el que fue materia de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional. Y también tenemos a lo que es la legislación sobre pensiones militar policial. Tanto la 19990 como la 2530 del régimen de los militares policiales hablan expresamente en lo que se refiere a las pensiones de sobrevivientes para viudas respecto del cónyuge. Y la palabra cónyuge alude a la preexistencia de un matrimonio civil. Obligatoriamente. Necesariamente. O sea, la palabra cónyuge es un término jurídico. Y en ese escenario, la preexistencia o el requisito previo sine qua non es un matrimonio civil. No alude a matrimonio religioso, no alude a uniones de hecho, no alude a una figura distinta que no fuese el matrimonio civil. ¿Y si se hubieran casado religiosamente nomás? Tampoco, o sea, solo matrimonio civil es el beneficio, digamos, o el beneficiario que puede acceder. Incluso, si me permites precisar, el derecho pensionario o previsional tiene reglas distintas al derecho sucesorio. No el solo hecho de que fallezca el pensionista o el causante genera inmediatamente una pensión de viudez. O sea, tiene que haber una serie de requisitos que tiene que cumplir, en este caso, el cónyuge sobreviviente. Por ejemplo, la temporalidad. Tiene que haber un plazo mínimo de 12 meses entre el matrimonio y el fallecimiento para que se genere el derecho. No ha habido casos de personas que se han casado pues por conveniencia, ¿no? Y a los 3-4 meses fallece el pensionista. Entonces, eso no genera una pensión de viudez. Entonces, hay una diferencia entre el derecho pensionario y el derecho sucesorio. Entonces, el mismo tratamiento nos lleva también a este tema de reconocimiento de la viudez para la unión de hecho. En el sistema privado de pensiones de las AFP sí hay una inclusión a lo que es los convivientes para efectos de alcanzar la viudez, pero no en el sistema público, ¿no? ¿Y a qué considera usted que se debe esa diferencia de trato en el sistema público de pensiones y en el sistema privado de pensiones? Yo lo que creo es, en primer lugar, que el sistema público de pensiones, las 3 normas que he mencionado, fueron dictadas entre el año 72 y 74, ¿no es cierto? Pensión militar policial, la 19 y la 2530.
Y el sistema privado época de gobierno militar. En esa época, 1933, era la constitución que nos regía y no contemplaba el concubinato o la unión de hecho dentro de las figuras vinculadas a la familia. La constitución del 79 es la que incluye esas figuras, o sea, 5 años después de estas normas. Y por esa razón, la norma del sistema privado de pensiones, que es del año 92, sí la considera. Pero yo quisiera precisar que no es necesariamente por el hecho de que estaba en la Constitución. O sea, cuando se dictan las normas del sistema privado de pensiones, incorporan una serie de beneficios, porque la idea era hacer una comparación entre el sistema público y el sistema privado y mostrar que tenía muchos más beneficios que el sistema público. Para poder vender mejor. Porque la idea era, exacto, ¿no? Vender un producto que permitiese que la gente se traslade del sistema. Porque la idea inicial, cabe recordar, era cerrar el sistema nacional. Como no se cerró, la idea era, bueno, ya, no lo vas a cerrar, ponlo lo más atractivo posible para que la gente se cambie. Entonces, a mi parecer, va más por ese lado el tema, ¿no? Que por el hecho de que no, porque la Constitución no lo concebía. Porque últimamente la Constitución del 79, pues se ha dictado 27 años antes de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional que trae a la luz este tema, y durante todo ese interín han pasado legisladores ordinarios y legisladores constitucionales que han evaluado el tema, han presentado proyectos de ley, se ha debatido a nivel del Congreso y sin embargo eso no se ha producido, no ha habido una modificación de ninguna de estas 3 normas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a mi parecer pasa más por ese lado que por la inconstitucionalidad sobreviviente, ¿no? ¿Usted qué opina, doctor Martínez? Si bien es cierto, las normas son preconstitucionales, yo creo que de todas maneras el Tribunal Constitucional, en base a sus propias prerrogativas, puede revisar todas las normas anteriores a la Constitución, si aquellas son constitucionales o no. Ese es un claro ejemplo de una norma que aparentemente es inconstitucional, porque vulnera el test de la igualdad, que también lo marca en el sistema privado de pensiones, en donde sí se señala que la conviviente puede recibir la pensión de viudez en caso de fallecimiento de su conviviente, ya no del cónyuge. El tribunal en esta sentencia ya está estableciendo que sea la conviviente la que pueda recibir una pensión de viudez, lo que sí transforma, debo reconocerlo, lo que señala la 1990 en la actualidad, ¿no? Definitivamente el tribunal ha sacado una interpretación contraria a la norma, pero sí considero a favor de la norma fundamental. Y doctor Abanto, como asesor externo de la Oficina de Normalización Previsional, ¿son muchos los casos que se presentan sobre ese tema de pensión de viudez de convivientes que han sido rechazados anteriormente solo por motivo de falta de matrimonio civil? No tengo una data exacta, o sea, no tengo los números, no le podría precisar la cantidad que hay, pero lo que sí le puedo indicar es que a lo largo del tiempo, de creación de la entidad como administrador del régimen, aproximadamente en 1995, no son tantos los casos que se han llegado a judicializar. Eso significa que la gente que haya presentado su solicitud y haya sido rechazada, pues al final no ha optado, en la mayoría de casos, por recurrir al Poder Judicial, ¿no? Lo que sí me parece es que hay una especie de confusión. Matrimonio no es igual a unión de hecho. Como indicaba el doctor Martínez, tanto la Constitución en su artículo 5 como el Código Civil en el artículo 326 hablan de la unión de hecho como una figura que tiende a proteger, pues cumplidos estos 2 años de unión de un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial, porque no es cualquier unión obviamente, una protección a nivel patrimonial, ¿no es cierto? O sea, la sociedad de gananciales es el elemento que se va a equiparar. ¿Para qué? Para proteger, pues, que si mañana más tarde estas parejas se separe, los bienes que se han adquirido, pues, la mujer eventualmente, o el hombre inclusive, se vean desprotegidos, ¿no es cierto? Entonces hay una protección a un nivel patrimonial, pero la pensión es una prestación que es extrapatrimonial. El propio Tribunal Constitucional, en el fundamento 97 de la sentencia 050-2004, que se pronunció sobre la reforma constitucional del sistema de pensiones en su momento, en el año 2005, precisó claramente que la pensión comparte algunos elementos del derecho a propiedad, pero que no es equiparable a este. Entonces hay una disquisición. Una pensión no es un bien, es una prestación independiente, individual, sui generis respecto de esta. Entonces, a mi parecer, se está tratando de trasladar beneficios que no están incorporados dentro de este. Y bajo esa misma premisa, si se está considerando, digamos, inconstitucional la 1990 o la 2530 por no incluir a la viudez, perdón, a la unión de hecho dentro de los beneficiarios de pensión de viudez, pues también habría que extender mañana más tarde una inconstitucionalidad de repente del Código Civil en los extremos que no se le reconoce o pensión alimenticia o herencia, ¿no es cierto? Derecho sucesorio a la conviviente, ¿no es cierto? También habría una discriminación, o sea, no se trata acá de señalar una norma en particular, sino de analizar el porqué, ¿no es cierto? A mi parecer, el tema pasa por arrogarse facultades que corresponden al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque lo que es pensión de sobrevivencia, pensiones sobrevivientes, en este caso la viudez, entra dentro de lo que es el contenido adicional del derecho a la pensión, ¿no?
La pensión es un concepto que tiene una serie de elementos, pero no todos ellos forman parte del núcleo mínimo que puede ser defendido a nivel constitucional. El tribunal lo ha dicho en esta misma sentencia 050-2004, en fundamento 107, que la pensión tiene 3 elementos. El derecho a acceder a una pensión, el derecho a una pensión mínima, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión. Paralelamente, tiene un elemento o un contenido no esencial. Para la pensión máxima están los reajustes o incrementos. E incluso por fuera de estos dos conceptos está el contenido adicional, es decir, un concepto que se agrega a la pensión. Y dentro de ese contenido adicional está justamente la pensión de sobrevivencia, ¿no es cierto? Porque no es un beneficio directo, sino derivado de. Doctor Martínez, usted como especialista en Derecho Procesal Constitucional, ¿nos podría decir si considera que en ese supuesto del tratamiento distinto que se da en el régimen público con el régimen privado, se estaría vulnerando algún derecho, quizás el derecho principio de la igualdad? Sí, ciertamente, ahí en esa distinción normativa que hay entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, hay una desigualdad irreconciliable, ¿no? Y además que de repente no se puede ni motivar el por qué se trata de distintas maneras en un lado y en el otro. Lo que sí yo quisiera referirme es al contenido que habla el doctor. Yo creo que ese contenido esencial del derecho fundamental a la pensión no es un contenido pétreo, cerrado, sino que al contrario puede llenarse contenido conforme se va desarrollando la jurisprudencia del tribunal. Y este es un claro ejemplo de eso. El tribunal está desarrollando aquí una distinción, está encontrando una distinción en dos aspectos normativos que claramente para el Tribunal Constitucional y para quien habla no vulnera la norma fundamental. Perfecto. Bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y después del mismo continuamos con el programa Tus Derechos. Continuamos con Tus Derechos. Hoy estamos tratando el tema de la pensión de viudez de los convivientes. Y antes de continuar con el debate, escucharemos lo que opina el público al respecto. Adelante. Bueno, con respecto a lo que es parejas casados, hay un papel de por medio. En cambio, los convivientes, no, pero sí lo están de por medio los hijos, que tienen casi los mismos derechos. Tienen los mismos derechos, pues, porque tanto la casada como la soltera, yo digo que tienen igual derecho. Claro que tienen los mismos derechos, pues legalmente es así, pues. Claro, porque la ley le va a amparar siempre. No en todo el 100%, ¿no? Pero sí va a tener sus derechos. En parte sí, claro que sí, porque bueno, tantos años de convivencia, pues, con sus derechos, con todos sus derechos, pues. Claro que sí. Creo que ya no, porque no nos dan, cuando uno enviudece no te dan los mismos derechos del esposo. Porque pueden tener muchos años de convivencia o los hijos, ¿no? Puede ser por los hijos también. Pero por supuesto. ¿Y por qué? Claro, o sea, yo estoy separada ya hace 10 años, pero convivo con una persona que también está casada. ¿Me entiendes? O sea, los dos estamos separados. Pero yo ya todos, o sea, ¿cómo te explico? Él es independiente, trabaja, todo, pero no puede pagar un seguro porque, o sea, todo se lo quita la mujer. ¿Yo por qué no puedo tener los mismos derechos que ella, si yo soy su mujer? Bueno, ya escuchamos lo que opina el público sobre este tema. Doctor Martínez, ¿usted considera realmente que las viudas de convivientes tienen derecho a gozar una pensión? Ciertamente, yo creo que el tribunal ha dado un paso adelante con esta sentencia, el último jurisprudencia vinculante que ha sacado el tribunal. Si bien es cierto, no es precedente, no lo ha establecido como precedente, por lo menos sí está en base al artículo 6 del Código Procesal Constitucional, que es jurisprudencia vinculante para todo órgano jurisdiccional.
Yo sí creo que el tribunal en este tema ha hecho un paso más a la justicia social. Específicamente la conviviente, como parte de un vínculo no matrimonial, pero sí un vínculo afectivo, también ha estado sometida a determinados riesgos económicos con la pérdida de su conviviente, que si es que aquel era el que aportaba en la casa. Y yo creo que sí, el tribunal está apoyando en eso, está apoyando a beneficio de la cónyuge. A beneficio de la conviviente. Doctor Abanto. Bueno, yo discrepo lo que ha dicho el doctor Martínez, porque para que exista un precedente, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, tiene que mencionarlo, o sea, la propia sentencia tiene que hacer referencia a que es un precedente, ¿no es cierto? Incluso precisar cuál es el extremo del fallo, que es el precedente vinculante. Y en este caso no hay, es un pronunciamiento dictado por 3 magistrados que conforman un tribunal de 7. Y bueno, ciertamente siendo un criterio, ¿no es cierto? Pero a mi parecer no es un precedente. Desde mi punto de vista, este criterio no implica una interpretación de lo que dice el decreto ley 19990, que por extensión se aplicaría también a la 2530 y a la prisión militar policial. ¿Por qué? Porque las normas, esas 3, hablan de cónyuge. Entonces, la palabra cónyuge, repito, alude a la persistencia de un matrimonio civil. Si el tribunal estuviera interpretando, simplemente diría cónyuge tiene que someterse a estos parámetros. No, acá se está agregando. Entonces, estamos ante una sentencia normativa y lo que correspondía en este caso, dado que la pensión de sobrevivientes, viudez en particular, está dentro de lo que es el contenido adicional de la pensión que mencionaba y por tanto puede ser modificado, fijado por el legislador, era exhortar en todo caso, si así lo consideraba el tribunal, exhortar al Congreso de la República a efectos de que en el Congreso se evalúe, como ha ocurrido en otros años, ¿no es cierto? Ha habido una serie de proyectos de ley sobre este particular que han sido rechazados en su momento. Entonces, ese era el camino adecuado, ¿no es cierto? Trasladar la petición ahí, ¿no? ¿No cree que el tribunal, como supremo intérprete de la Constitución, interpreta también las normas de acuerdo a esta y por lo tanto no corresponde al legislador hacer necesariamente una modificación literal de la norma a efectos de que se entienda también, para el presente caso, incluyendo a las convivientes como beneficiarios del derecho de pensión de viudez? Claro, o sea, el tribunal puede sentar un criterio, ¿no es cierto? Y viendo ese criterio exhortar al al Congreso para que modifique la legislación. Pero este caso no es un caso de interpretación de una norma, porque una cosa sería, por ejemplo, decir, por ejemplo, en el caso de la contingencia, es decir, la contingencia se aplica de esta manera a nivel administrativo, pues yo no creo que es así, se debe aplicar así. Esa es una interpretación, ¿no es cierto? Acá no hay una interpretación. La norma dice cónyuge, y eso no es mi tema de interpretación, es un criterio jurídico que alude a un matrimonio civil. Acá lo que se ha hecho es agregar al conviviente, en virtud a la señalada, bueno, que existiría una inconstitucionalidad sobreviniente. Entonces, es una modificación, y la modificación corresponde al Congreso. ¿no? Yo no estoy diciendo que no pueda sentar el criterio y trasladárselo a quien corresponde. Esa es mi posición. Que es así. Pero ya el Congreso el 23 de abril se aprobó en el Pleno una norma que regula la posibilidad de pensión de viudez para las sociedades conyugales y las uniones de hecho, en virtud de la cual también se amplía el ámbito de protección de la pensión de viudez, no solamente a las cónyuges, sino también a las uniones de hecho. Y ese proyecto, esa ley aprobada por el Congreso, se encuentra actualmente pendiente de promulgación por parte del Ejecutivo, del Presidente de la República. También está pendiente de observación, ¿no es cierto? O sea, al igual que puede ser aprobada, puede ser observada. Pero también ya el Congreso ya dio ese paso adelante conforme a la, es cierto, a la posición. No es una situación análoga, por si acaso, es una pensión para que, si es que los dos que conforman una unión, sumados, acreditan una cantidad de aportaciones, puedan acceder a esta especie de prestación particular. A mi parecer, existen una serie de fallas en cuanto al proyecto planteado y yo tengo la impresión de que el Poder Ejecutivo lo va a observar, ¿no? Bueno, esperaremos que dice pues el Poder Ejecutivo al respecto. Bueno, doctor Martínez, usted nos ha explicado en un primer momento que es necesario que las uniones de hecho cuenten con un reconocimiento judicial y que de acuerdo al último criterio de la Corte Suprema, pues ese reconocimiento judicial puede realizarse a través de mecanismos idóneos. Pero para que ese reconocimiento judicial, ya sea a través de los mecanismos idóneos o del proceso judicial de reconocimiento de unión de hecho, que es un proceso de conocimiento propiamente dicho, ¿no? Bastante extenso, largo en su tramitación, se requiere que hayan transcurrido los 2 primeros años de convivencia, mínimo. Y después de ello, recién iniciar el trámite judicial de reconocimiento judicial de uniones de hecho. Así es. ¿Qué sucede si antes de que exista una sentencia con autoridad de cosa juzgada que reconozca la unión de hecho, uno de los convivientes fallece?
Yo creo que todavía estaría existiendo, o ya habría existido, ¿no?, esa relación entre los convivientes, y por lo tanto igual se podría aplicar los mismos efectos patrimoniales que han tenido en el momento en que el cónyuge todavía estaba vivo. Pero yo quería remarcar otro detalle. El tema del desarrollo que hizo la Corte Suprema es básicamente aunado a esta sentencia del Tribunal Constitucional. El tribunal en esta sentencia no señala medio probatorio idóneo para evaluar si efectivamente existió o no la convivencia. Tampoco parte que se requiere una declaración judicial. No, yo creo que, al contrario, ambas resoluciones, tanto de la Suprema como del Tribunal, pueden concatenarse. Y dentro del proceso que pida la pensión de viudez por parte de la conviviente, básicamente con medios probatorios idóneos puede dársele la pensión. No requiere necesariamente una declaración judicial. Eso haría que detrás de otro proceso inicie otro proceso mucho más lato y que la pensión le salga de cada 4 años. Por otra parte, si bien cierto, esta sentencia no tiene la calidad de precedente vinculante, sí tiene la calidad de jurisprudencia vinculante. No solamente porque ha sido desarrollada en esta sentencia, sino porque ha sido desarrollada en otras más. Por eso es que tiene la calidad de jurisprudencia. Por más que haya sido desarrollada en una sala. Así lo señala el artículo 6 del Código Procesal Constitucional. Doctor Abanto, ¿qué sucedería ante la ONP? ¿Cuál sería la posición de la ONP en el supuesto de que se hubiera iniciado un proceso judicial de reconocimiento judicial de unión de hecho y sin embargo uno de los convivientes fallece antes de una sentencia? Bueno, legalmente lo que se reconoce... Con ese nuevo criterio, a la luz del nuevo criterio del Tribunal Constitucional. Bueno, el nuevo criterio no tiene que ver con el tema de la probanza de la unión de hecho, ¿no es cierto? O sea, la unión de hecho, como se ha indicado inicialmente, es el reconocimiento de una situación en la cual un hombre y una mujer tienen una unión, ellos son libres de impedimentos matrimoniales y tienen una unión estable de más de 2 años, ¿no es cierto? Entonces, si a los 2 años, 3 días fallece uno de estos integrantes, eso no impide que haya un reconocimiento de esta situación de hecho generada dentro de este parámetro que ha establecido la ley y la Constitución. Entonces, más allá de lo que diga o no el tribunal en esta sentencia 65-72-2006 que estamos comentando, hay una situación que en todo caso el Poder Judicial tendrá que definir. A mi parecer hay una situación de hecho creada y solo corresponde concederla o no de acuerdo a las pruebas que pueda aportar, pues, ¿no es cierto?, el interesado. Lo que sí me parece de preocupación es esta apreciación de que no se requiera una declaración judicial de la unión de hecho, por una simple razón. Se alude a los medios idóneos, pero lamentablemente, sobre todo en materia de pensiones, estamos pasando los últimos 5 años por creación de pruebas. Hay, a nivel sobre todo de la parte central del Perú, verdaderas fábricas de certificados médicos, certificados de trabajo, boletas, planillas y una serie de documentos. Mañana más tarde, bajo ese criterio, se podrán pues también adulterar constancias policiales, ¿no es cierto?, partidas de nacimiento. Por seguridad jurídica, entonces, la ONP preferiría en todo caso... A mi parecer, no un tema solo de la ONP, sino en general, ¿no es cierto?, dada la proclividad a veces a utilizar medios indebidos para obtener derechos, que es necesaria la existencia de un proceso judicial. Esto no se trata de que te reconozco tu derecho más rápido y por eso es mejor. Esto no pasa por un tema de tiempo, pasa para un tema de legalidad y seguridad. Entonces, si van a transcurrir 2 años para que se regularice y se valide una relación y que producto de eso se pueda acceder a un derecho, pues venga, ¿no? Pero no va a ser que con pruebas yo vaya armando un reconocimiento y después incluso accedo. A mi parecer es preocupante dentro de un escenario, repito, en el cual tenemos muchísimos casos de adulteraciones que incluso han originado procesos penales a lo largo de todo el país. Y verdaderas mafias abocadas a esto y que han generado un gran gasto al Estado por el tema de pensiones, ¿no?, indebidas. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 65-72 del año 2006, declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por una conviviente, la cual solicitaba pensión de viudez, argumentando que tenía una sentencia judicial de reconocimiento de unión de hecho. Para el Tribunal Constitucional, el artículo 53 del Decreto Ley 19990 debe ser interpretado a la luz de la Constitución de 1993. Por lo tanto, también debe reconocerse el derecho a una pensión de viudez no solamente a los cónyuges, sino también a los convivientes, ampliando así el alcance de dicho beneficio. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Martínez y del doctor Abanto en esta ocasión y ya regresamos con tus derechos. Seguimos con el programa Tus Derechos. A continuación, la entrevista que realizará el magistrado Carlos Mesías Ramírez. Adelante.
Amigos, ¿cómo están? Continuamos con nuestro programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a conversar con Javier Álvaro Landini, quien ha sido por 3 años presidente del Tribunal Constitucional. Javier es una persona reconocida por su trayectoria pública y quisiera empezar esta entrevista, Javier, preguntándote ¿qué valoras más, tu trabajo como político o tu trabajo como juez? Aun cuando, claro, tu participación en la función jurisdiccional solo ha sido por 5 años y la de político debe tener por lo menos unos 30, ¿no? Creo que para mí la experiencia de ser magistrado del Tribunal Constitucional ha sido muy valiosa. Diría yo que ha sido la más gratificante. Aún más que la del político. Sí, me he sentido realizado. No obstante que he tenido varios cargos políticos durante 17 años. Los otros años han sido de luchas, de persecuciones, de esperanzas. Pero si el político es un hombre que puede ser definido como de acción, ¿no es cierto?, de hacer cosas. Y en el Perú debe ser muy frustrante dedicarse a la política porque uno tiene ideas, proyectos y no los realiza. Quizás en el tribunal más bien esa parte de la política se veía más realizada por medio de esa labor de construcción del proceso de la democracia, que el tribunal ha tenido una importancia, sobre todo después de la caída del régimen de Fujimori, ¿no? ¿Puede ser esa la impresión? Puede ser esa. En el tribunal los miembros hemos sido 7, en algunos momentos 6 y también durante varios meses 5. De manera que la responsabilidad fue enorme para afrontar los asuntos que tiene como atribuciones el tribunal. Se debió resolver con mucho patriotismo y con mucha sabiduría temas variados. Hemos tenido que resolver demandas de inconstitucionalidad de las leyes, habeas corpus, que tienen que ver con la libertad de las personas, amparos, digamos, un tribunal constitucional, claro, tiene como función básicamente resolver esos procesos, pero la ciudadanía reconoce, y creo que en eso hay una opinión pacífica, que hay una enorme distinción entre el Tribunal Constitucional, que fue, digamos, que tuvo funciones con la Constitución del 79, e incluso con la del 93, hasta la llegada tuya al tribunal. ¿A qué se debe fundamentalmente esa, digamos, distinción que podríamos llamar el tribunal antes de Javier y el tribunal después de Javier? Eso es, digamos, prácticamente indiscutible, ¿no? Ocurrió que los magistrados que juramos en junio del año 2002 asumimos la responsabilidad de ejercer plenamente las atribuciones que, de acuerdo a la Constitución y a la doctrina, le corresponden al Tribunal Constitucional, que no solamente es un órgano que expulsa las leyes que violan la Carta Política y resuelve las otras acciones de garantía, sino que también trata de que no hayan vacíos en la legislación. Pero eso le trajo problemas al tribunal, ¿no? Porque se habló de que era un legislador positivo, que usurpaba las funciones del legislador. Y desde esa perspectiva de la relación con los políticos, ¿cómo es que hizo Javier y los 7 magistrados y los 6 magistrados que lo acompañaban para garantizar la independencia y la autonomía del tribunal, que durante esa época, aun cuando tú venías de la política, la ciudadanía percibía de que era un tribunal que se manejaba con una absoluta independencia? Porque supongo que han habido presiones, ¿no? Presiones en realidad no han habido, pero lo que sí existían tensiones, porque evidentemente el Poder Legislativo no quería que las leyes que dictaba pudieran ser cuestionadas por el tribunal. El Poder Ejecutivo tampoco permitía con facilidad que sus propias atribuciones fueran recortadas. Y lo propio se puede decir del Poder Judicial, cuyas sentencias, cuando había violación de derechos fundamentales, eran examinadas por el tribunal.
y en alguna medida también ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura en cuanto a los magistrados no ratificados o que habían sido injustamente despedidos, ¿no? Que habían sido injustificadamente despedidos, y finalmente con el Jurado Nacional de Elecciones. Pero yo quisiera hacer una pregunta. Todo. Discúlpame que te interrumpa. ¿Tú dirías que después de tu paso por el Tribunal Constitucional, tu concepto de la Constitución es distinta al que tenías antes, por ejemplo, cuando fuiste presidente del Parlamento? Ha variado naturalmente el enfoque. ¿En qué sentido? En el sentido de que la Constitución tiene vida, y la Constitución no se puede leer como un texto que está escrito y que es inmutable. Claro. La Constitución tiene vida. Claro, te hago la pregunta porque hay algunos que te han achacado o te achacan que en un determinado momento tú pedías la abolición del Tribunal Constitucional. ¿Es verdad eso? Mi planteamiento fue que si se recortaba las atribuciones del tribunal, era preferible suprimir al tribunal, porque si no iba a ejercer plenamente sus atribuciones de ser el supremo intérprete de la Constitución, no tenía razón de ser. O sea, digamos, no era necesariamente una opinión en contra del tribunal, sino más bien era un respaldo a que existiera un verdadero control de constitucionalidad, ¿no es cierto? Exactamente, porque no se trataba de crear un órgano burocrático que estuviera supeditado a las decisiones del Poder Legislativo o a las de cualquier otro poder. Tenía que ser autónomo. Claro, y esta nueva valoración de la Constitución como una norma distinta a las normas infralegales y que además tiene vida, concretiza los derechos fundamentales, ¿qué han significado para Javier Orlandini en función con su perspectiva de su función pública, digamos, con este nuevo concepto de Constitución? ¿Tendrías que arrepentirte de algo que has hecho en el pasado o lo hubieses hecho distinto? El examen que uno hace de su actividad pública puede tener posiblemente algunos reparos, más que propios ajenos, pero yo no me arrepiento de lo que he hecho como político en el Congreso o como ministro de Estado en 13 meses que fui ministro de Gobierno y Policía, lo que es ahora Ministerio del Interior. Lo que ocurre es que en el tribunal uno estudia más a fondo las instituciones que integran la Carta Política, la conoce más plenamente y por lo tanto se percata de que a veces desde el Congreso no se entiende bien cuál es el ámbito en el cual deben dictarse las leyes para que no infrinjan la Constitución. Claro. Si tendrías que hacer una, digamos, evaluación de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Legislativo en la hora presente, ¿piensas, por ejemplo, que el Tribunal debe continuar con esta labor de integración de los vacíos que existen en la legislación, o debe simplemente ser un órgano comunicador, exhortador, de sugerir al Parlamento del llenado de los vacíos, o el tribunal debe hacerlo por medio de una jurisprudencia activista? Yo creo que no se contraponen ambos planteamientos. En algunos casos que son urgentes, el tribunal debe llenar los vacíos directamente, en tanto que el Congreso pueda dictar las leyes que sean necesarias. También puede exhortar al Congreso a que dicte las leyes que estime el tribunal que son necesarias para completar el ordenamiento jurídico del país. Muy bien. Javier, ya estamos a punto de terminar esta entrevista, lamentablemente es muy corta, aunque has costado mucho prepararla. Yo quería hacerte unas últimas preguntas, ya para terminar. ¿Tu padre fue político? Mi padre fue político, mi abuelo fue político, mi bisabuelo fue político. Pero, tengo inclusive algunos libros
que pertenecieron a ellos. Tu padre también escribió poesía. Sí, fue poeta simbolista. Simbolista, Fue, como Eguren. Como Eguren, más o menos coetáneo a Eguren, y fue parte del Grupo Norte, con Narciso Pelusí, con Antonio Borrego, con el propio Águila Torre, también con César Vallejo. Algunos dicen que en tu juventud tenías algunas simpatías con el Partido Aprista, ¿eso es verdad? ¿Por qué se dice que el Acción Popular fue en un determinado momento un desprendimiento del Partido Aprista? ¿Es verdad eso? Son conjeturas. Yo debo decir que mi actividad política o mi afición por la política o mi vocación política fueron juveniles, inclusive estando en Trujillo en el Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, colegio particular. Nunca tuve vocación religiosa, es decir, para ser padrecito o curita. ¿Eres ateo? No, no soy ateo, soy católico. Pero saqué pues un periódico, un diccionario de mi inquietud en Trujillo. Naturalmente vivíamos pues un ambiente que estaba muy cercano al Partido Aprista. Yo hablo de los años 40 y tantos, y el APRA había sido perseguido a raíz de la revolución del 6 de julio del año 1932, de manera que se respira en Trujillo un aire pro-aprista. Además, en el Perú gobernó la dictadura de Benavides, y después la dictadura disfrazada de democracia, pero surgió de un fraude de Manuel Prado, periodo 39-45, y el Frente Democrático Nacional, que surgió en Arequipa, con Javier de Belaúnde, que acaba de cumplir 100 años, con Julio Ernesto Portugal, con Manuel J. Bustamante de la Fuente, y con otro más. Mi padre fue presidente del Comité Departamental del Frente Democrático Nacional, y se hizo política. Digamos, el Frente Nacional de Juventudes no es un desprendimiento del Partido Aprista. No, pero es Frente Nacional de Juventudes Democráticas en plural, porque la aspiración era que las juventudes de los diversos partidos políticos pudieran integrarse a ese frente. A un movimiento, ¿no? A un movimiento que estaba contra la dictadura. Ok, muy bien. Javier, para terminar, porque el tiempo es bastante corto en televisión, ¿qué piensas tú de este programa de televisión que el Tribunal Constitucional está empezando recién a lanzar? Me parece muy importante, porque el tribunal empezó justamente durante mi gestión a desplazarse por la República para acercarse a los pueblos. Sí, ¿verdad? Solamente al año 2005 hicimos 119 audiencias en provincias. Visitamos 102 provincias. O sea, ¿tú consideras que este programa de televisión puede servir para acercar al Tribunal Constitucional al pueblo, como lo hizo el tribunal y lo sigue haciendo con sus audiencias descentralizadas? Sí, pero tu gestión, las audiencias descentralizadas deben ser más frecuentes para que el tribunal esté captando siempre lo que piensa la población, y para que el pueblo sepa que el Tribunal Constitucional es el órgano que defiende los derechos fundamentales, los derechos humanos, que son derechos de todos los habitantes. Muy bien, gracias Javier por esta entrevista. Amigos, ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Seguimos con tus derechos. Es el turno de la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Numet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Ahora iniciamos nuestra secuencia de preguntas y respuestas, donde responderemos a las inquietudes del público. Pasemos a las preguntas. ¿Es cierto que el Tribunal Constitucional ha dicho que los profesores no tienen derecho a hacer huelga? No, eso no es cierto. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el derecho de huelga, como todo derecho fundamental, no es absoluto, y por lo tanto su ejercicio debe realizarse en armonía con otros derechos constitucionales. En tal sentido,
cuando los profesores quieran hacer una huelga, tendrán que tener en cuenta de no cesar de manera completa las actividades educativas, porque la educación es también un derecho fundamental. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos magistrados conforman el Tribunal Constitucional y de qué forma son elegidos? De acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, son 7 los magistrados del Tribunal Constitucional y con un mandato de 5 años. Son elegidos por el Congreso de la República luego de un riguroso proceso de selección. Para ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional se requiere por lo menos 80 votos de los congresistas. Pasemos a la siguiente pregunta. Si la mayoría de peruanos somos católicos, ¿por qué permiten otros cultos? Se permiten otros cultos porque tanto la libertad de conciencia como de religión son también derechos fundamentales y por lo tanto nadie debe amenazarlos, vulnerarlos o recortarlos. En tal sentido, cualquiera de nosotros puede profesar cualquier religión en tanto no se ofenda la moral ni se altere el orden público como lo señala la Constitución. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es y para qué sirve el habeas data? El habeas data es un tipo de proceso judicial muy especial, específicamente dirigido a la protección de 2 derechos fundamentales. El primero de ellos es el derecho de acceso a la información pública, es decir, cuando requerimos a cualquier entidad pública alguna información que nos interese y esta es denegada. El otro derecho fundamental protegido por el habeas data es el derecho a la autodeterminación informativa. Esto es, el derecho a conocer nosotros cuál es el tipo de información que en las bases de datos, archivos o similares cuentan las entidades públicas o las entidades privadas. Y esto en algún momento nos podría afectar. Sigamos con las preguntas. ¿Qué puede hacer una persona que está detenida para interponer una demanda de habeas corpus? Bueno, dado que el habeas corpus sirve para proteger un bien tan preciado como es la libertad individual, la ley ha previsto que no tenga ningún tipo de formalismos ni trámites engorrosos. En tal virtud, si uno se encuentra detenido, cualquier persona en nuestro nombre puede interponer el habeas corpus. No se requiere de que sea por escrito, puede ser verbal, no se requiere firma del abogado ni ningún trámite adicional. Sigamos con las preguntas. ¿Qué es el derecho a la identidad? A veces creemos que el derecho a la identidad es el derecho a contar con un DNI, pero en realidad es mucho más que eso. Nosotros como seres humanos tenemos pasado, tenemos presente, tenemos un proyecto de vida, tenemos una cultura, unos valores, tenemos un nombre, tenemos apellidos, pertenecemos a una familia, a una comunidad. Tenemos una configuración física especial. Todo ello nos hace únicos e irrepetibles. Justamente todo eso, en conjunto, es lo que protege el derecho a la identidad y nadie debe vulnerarlo. Al contrario, debe protegerse, garantizarse. Sigamos con las preguntas. ¿Una empresa tiene derechos constitucionales? Si bien nuestra actual Constitución no dice nada al respecto, como sí lo hacía la Constitución del 79, el Tribunal Constitucional desde hace ya varios años ha señalado que las empresas y cualquier persona jurídica tienen también derechos constitucionales. Evidentemente, no cualquier derecho constitucional. Por ejemplo, el derecho a la salud solo puede ser asimilado por las personas naturales. En cambio, el derecho a tener un juicio justo, fácilmente podremos entender que es asimilable no solo a personas naturales, sino también a personas jurídicas como lo son las empresas. Eso es todo por hoy en nuestra secuencia Preguntas y Respuestas. Estén atentos a nuestras cámaras para nosotros recibir sus inquietudes. O si no, pueden escribirnos en la dirección electrónica que aparece en pantalla. Gabriela. Gracias, David. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Programa producido por el Tribunal Constitucional desde su sede institucional en el Centro Histórico de Lima.
El día de hoy hemos tratado los temas de la pensión de viudez de los convivientes, para cuyo efecto contamos con la presencia del doctor César Abanto y el doctor Alan Martínez. Por otro lado, hemos tenido una interesante entrevista a cargo del magistrado Carlos Mesía Ramírez y por último, la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del doctor David Humet. Espero que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la próxima semana.